En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Mis queridos hermanos, preparémonos en nuestro corazón para poder celebrar estos sagrados misterios, reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de esto, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquellos que me odian, pero soy misericordioso hasta la 1000ª generación, de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo sacrificó, santificó. Honra a tu padre y a tu madre.
para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor.
a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Gloria a ti, Señor, Hijo de Dios vivo. Gloria a ti, Señor, Hijo de Dios vivo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú la vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. Y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, gracias. La Sagrada Escritura el día de hoy nos trae a colación la primera lectura del Antiguo Testamento, pues nada más y nada menos que Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otro Dios delante de mí, ni te harás ninguna semejanza de lo que arriba del cielo o debajo de la tierra, por debajo de las aguas, porque yo soy Yahvé tu Dios, un Dios celoso que castiga hasta la 3ª y 4ª generación de los que aborrecen mi nombre, pero que bendigo por miles de generaciones a los que me honran. Y así vamos escuchando todos los mandamientos. Ahora los tenemos un poquito más fácil. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, y así, consecuentes. Pero la ley de Dios es para siempre. Es interesante saber por qué Dios puso estos mandamientos en el tiempo del Éxodo, cuando el pueblo salió de Egipto. Antes de la salida de Egipto, pues Dios tenía a sus escogidos, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a las 12 tribus de Israel. Dios los había llamado, los había consagrado para que fueran suyos. Y era un pueblo también que cometían pecados, mas sin embargo tenían siempre ese santo temor de Dios. Apenas Abraham escuchaba la presencia o el rumor de la presencia de Dios y caía postrado. Isaac igual, y Jacob ni se diga. Y así. Pero cuando se cumplió el tiempo de que José, aquel hombre soñador que ya habíamos escuchado en unas lecturas anteriores, fue llamado el segundo después del faraón, pues gracias a la intervención de José, pues
Egipto se salvó de una hambruna y los pueblos de alrededor iban a Egipto a recibir semillas, etc. Y así es como el pueblo de Israel regresó, invitados por José, a vivir en Egipto mientras pasaba toda esa terrible hambruna. ¿Pero qué pasó? Pues se quedaron a vivir ahí en Egipto, pues bien bonito, tienen el río cerca, tenían las pirámides, ahí están las palmeras, trabajamos bonito, nos sentimos a gusto. Y por un buen tiempo, pues Israel disfrutó de muchos beneficios en Egipto, pero la situación fue tornándose difícil. Egipto, el faraón, un faraón que surgió, no sabía nada de José, no sabía nada de la historia de cómo había rescatado y había salvado al pueblo de egipcio. Y entonces el faraón nuevo aborreció a los judíos, no los quería. ¿Y qué hacía? Los esclavizó. Y como se multiplicaban mucho, como aquí en Estados Unidos los hispanos nos multiplicamos mucho, dice, no, vamos a poner más trabajo. Y entre más trabajo les ponía, más se multiplicaban. Y entonces hay que matarlos, hay que acabar con ellos. Cuando nazcan sus niños, échenlos al río para que se lo coman los cocodrilos, etc. Y el pueblo comenzó a sufrir mucho. Y Dios suscitó a un hombre llamado Moisés, que lo saca. Ese es el día de la Pascua del Señor, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Esa noche, ya vestidos, habiendo comido un cordero que habían preparado y la sangre puesta en las puertas para que el ángel del Señor no destruyera a los israelitas. Ahora nos encontramos, ese pueblo, en el monte Sinaí, delante de Yahvé. Moisés está arriba y recibe esos mandamientos. ¿Por qué? Porque durante el tiempo que estuvo Israel en Egipto, se contaminó con las costumbres paganas del pueblo egipcio. Eran idólatras, tenían dioses con caras de cocodrilos, con rostros de aves, con gatos, adoraban a los gatos, etc. Obviamente el pueblo de Israel se contaminó con esas supersticiones, con esas creencias supersticiosas, etc. Y entonces, cuando salieron, Dios vio, porque conoce los corazones de los hombres, vio que estaban plagados de cosas que no eran de acuerdo a Dios. Y Dios dijo, aquí están los 10 mandamientos. Hay un solo Dios. No adores ninguna criatura que esté fuera, porque eso es idolatría. Nuestros hermanos protestantes nos atacan en ese mandamiento. Es que los católicos, mira todos los ídolos que tienen en sus iglesias. Son imágenes. Pero hay una diferencia entre una imagen y un ídolo. Una imagen no recuerda la presencia de María, la presencia de Jesús, el crucifijo. Sabemos que eso no es Dios. Son representaciones que nos recuerdan, porque somos seres sensibles, nos gusta ver el color, nos gusta ver los objetos, nos gusta palpar, sentir, amar. Somos seres sensibles, por eso lo necesitamos. Por eso también nos encontramos que Dios mismo le dice a Moisés que haga unos querubines de oro para que estén en el altar de Dios. También le dice que construya una serpiente de bronce para que todo el que la mire quedara curado. O sea, Dios da oportunidades de crear ciertas cosas mientras éstas no se conviertan en un ídolo. Los católicos formados sabemos que un crucifijo, un escapulario, son solamente un sacramental. Pero cuando tú le das un poder que no tiene, entonces ya caes en idolatría. Traigo mi crucifijo. Esta cruz me salvó, Padre. Esta imagen de la Virgen de San Juan es re milagrosa, ¿eh? Esta es la buena. Ya valiste. Ninguna imagen, por muy hermosa que sea y bendecida por un papa, tiene poder. Nos recuerda a la Madre del Señor, nos recuerda el corazón de Jesús, nos recuerda al Espíritu Santo, pero no es Dios. Se puede caer y no pasa nada. Se compra nueva, se bendice y se coloca, porque eso es una imagen solamente. No nos aferremos a las cosas, no hagamos a las cosas dioses. A veces los hermanos separados tienen razón por la ignorancia. Y por eso el Señor nos recuerda que debemos guardar los mandamientos y debemos tener mucho cuidado, y por eso debemos recordarlos continuamente.
Y después ya más adelante los encontramos más claramente. Tenemos el asunto del Nuevo Testamento, el Evangelio y la carta de San Pablo a los Corintios. ¿Pablo era pagano? No, era cristiano. ¿Y él predicaba a quién? A Jesucristo. Él era judío, había tenido la experiencia de la fe judía, conocía cómo predicarle a los judíos, pero también tenía conocimiento del pueblo pagano porque había nacido en Tarso, una región extraña al Israel, y conocía el pensamiento y la idolatría de ese pueblo. Cuando se convierte a Cristo, en su carta dice: en estos tiempos los judíos piden señales milagrosas y los paganos buscan sabiduría, conocimiento. Y yo les predico a Cristo crucificado, que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y eso lo vemos hasta nuestros días. El pueblo judío siempre anda buscando señales milagrosas. Las pidieron cuando estaban saliendo de Egipto, cuando iban caminando. Necesitamos agua, ayúdanos, nos estamos muriendo de sed. Pégale a la piedra y te va a dar agua. Y ahí está el agua. ¡Oh! Tenemos hambre, queremos comer carne. Y Dios manda un montón de aves que caen, comieron hasta saciarse. Tenemos hambre, y les mandó el maná. Desde el día que salieron hasta el día de la entrada, les mandó el maná del cielo todos los días, que les cayera un pan especial que los alimentara. Se chiflaron con las señales milagrosas y para todo pidieron una señal milagrosa. Y en el tiempo de Pablo dice lo mismo: los judíos me piden señales milagrosas y los paganos me piden sabiduría. Danos más conocimiento, queremos aprender más. Pero más querían aprender, pero no lo querían practicar. Y eso está mal también. Y hoy el Evangelio es clarísimo para nosotros. Se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, el día de su liberación. El día en que todos los judíos tenían que dar gracias a Dios por haber salido de la tierra de Egipto y haber sido rescatados y llevados a una tierra nueva. Y Jesús llega a Jerusalén para también hacer sus oraciones y sus sacrificios como todo judío debía hacerlo. Jesús cumplía la ley. Y nos dice que Jesús llegó al templo. ¿Qué había en el templo para los sacrificios? 3 clases de animales. Había bueyes, ovejas y palomas. De acuerdo al sapo y la pedrada. Si eras de gente de buena posición económica y tenías una familia grande, tenías que hacer un sacrificio. Y si eras persona con buen dinero, pues vamos a comprar un buey y lo vamos a ofrecer en sacrificio a Dios por los pecados de toda la familia. ¡Wow! Pues no somos ricos, pues somos de clase mediera, pues un borreguito, bien bonito, porque tenía que ser sin defecto. Y ofrecían el sacrificio, se mataba el animal, se ofrecía en sacrificio, se consumía en el fuego, y una parte del animal se te daba para que tú la comieras, se llama sacrificio de la comunión. Y así quedabas perdonado de tus pecados. Y ya los pobrecitos que no tenían ni para nada, pues traían sus palomitas. Unas 2 palomas que ofrecían al altar como un sacrificio. Obviamente no te iban a dar nada de comer, porque pues la palomita es lo que tiene. Si fuera pichón todavía, pero pues no había mucho. Eran las prescripciones de la ley de Moisés. Y Jesús se dio cuenta que la gente ya estaba haciendo negocio. Los que estaban en el templo, ahí ya tenían sus propios animales. Los sacerdotes y algunos que trabajaban ahí, pues nosotros hacemos nuestras haciendas, tenemos nuestros bueyes, tenemos nuestros borregos y todo el palomerío que quieran. Pero la gente venía ya con sus animales, porque les salía más fácil venir alimentándolos y ofrecerlos en sacrificio. Pero en ese entonces, los que estaban ahí cuidando, ¿de dónde traes tu becerro? ¿De dónde traes tu borrego? ¿Y esas palomas de dónde las conseguiste? No, pues las traigo de allá de mi pueblo, de allá de Nazaret de las Alazanas. ¿Y qué seguridad tengo que esté? A ver, déjame checarle los dientes, porque lo checaban al animal todo. No. Aquí te vendo uno, mira, aquí, cómprate este. Ese ahí, ponlo por otro lado, o mátalo, te lo come. Ahí, este te cuesta $70. Pero el mío costó $15 y está bien. No, tienes que comprarlo. Y tenías que hacer lo que te decían.
Jesús se dio cuenta de la injusticia que estaban haciendo, que habían hecho ya de los sacrificios que se ofrecían a Dios, hacían negocio. ¿Y qué empezó a hacer Jesús? Agarró un cordel, o sea, mecate. ¿Y qué hizo con el mecate? Lo empezó a amarrar y a amarrar. Yo creo que los discípulos lo veían. ¿Qué estás haciendo? No, pues aquí trabajando. Sacó un cordel lleno de cuerdas, con bolitas. ¿Y qué hizo? Se acercó a donde estaban todos los que estaban vendiendo los bueyes y todo. Y ¡órale! Que les da todo el sacotazo. ¡Shóndale! ¡Y largo de aquí! Imagínense la ira de Jesús. ¿Cómo estaría que los animales salieron corriendo? Las personas que la traían también salieron asustadísimos. Pero la delicadeza de Jesús llega a los que tenían las palomas en sus cajitas y les dijo: saquen todo esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en una cueva de ladrones. No tiró a las palomas, porque podían herirse. Jesús se utilizó para que los animales se escaparan, pero las palomas les dijo: llévenselas, no las vendan aquí. Esto es la casa de Dios, es un lugar de oración, no negocio, una cueva de ladrones. Y entonces es cuando también se acerca a todos los que son los cambistas de dinero. La gente venía de varias partes, venían de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, de México, traían sus monedas de sus países. Y cuando llegaron aquí, pues les pusieron el dólar. A ver, ¿a cuánto está tu moneda? No, pues ya, pues traigo 1,000 pesos. 1,000 pesos en dólares, ni siquiera llega a $100. No podías entrar al templo con dinero que no era del Israel. Tenías que cambiarlo. Pero curiosamente, el dinero que tienen en el templo era más caro que todas las demás monedas. Entonces, ¿quién ganaba siempre? La casa. Y la gente pues se quedaba mal. Jesús se da cuenta de esa injusticia y dice que tomó todas las casas de los cambistas y se las tiró. Imagínense todo el regadero de moneda de todos los países. Y ya se acercan entonces los demás judíos. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué lo haces? Y Jesús les dice: danos una señal milagrosa. Muéstranos que Dios te envió. Y Jesús les dice: tomen este templo y destrúyanlo, y en 3 días lo reconstruiré. Y les dicen: 46 años se tardaron en hacer este templo, y tú en 3 días lo vas a construir. ¿Estás loco? Pero Juan agrega: Jesús no estaba hablando del templo físico, estaba hablando del templo que era su cuerpo, porque Jesús iba a resucitar al 3er día. Porque el verdadero templo de Dios no era ese gran edificio solemne, maravilloso, reconstruido por Herodes. Ese edificio quedó destruido en el año 70 después de Cristo por causa del pecado del pueblo de Israel. El nuevo templo de Dios es el cuerpo de Cristo. Y no solamente es Jesús, sino todos los bautizados, los que pertenecemos al pueblo de Dios. Tú que estás bautizado, perteneces al cuerpo de Cristo. A pesar de que seas pecador, a pesar de las circunstancias en que estés, perteneces al cuerpo de Cristo. Dios tiene una suma paciencia para que tú te conviertas. Cada cuaresma es tiempo de conversión. ¿De qué me tengo que convertir? Pues de los pecados que cometes. Somos muy buenos para juzgar los pecados de los demás, pero no mirar los nuestros. Y si hubiéramos aquí hablado de los 10 mandamientos, que no necesito hablarlos, porque yo sé que al decir esto van a decir: ay, mira, esto le caería muy bien a fulanito, esto le caería muy bien a menganito. Si fulanito y menganito no están aquí, es porque Dios no quería. Pero si tú estás aquí, es para que tú escuches que necesitas cambiar como yo necesito cambiar. Todos estamos llamados a la conversión. Pero Padre, es que mira, aquellas personas, no me interesan las otras personas. Tú estás aquí porque Dios quiere decirte que necesitas cambiar. ¿A qué cambia primero aquel y cambio yo? No. Cambie usted y cambiarán los demás. El ejemplo que les daba en otros años es: salí una ocasión y estaban todos con una cara así. Y salgo yo. ¿Y qué sucede? Todos sonríen. Si yo cambio, ustedes cambian. Eso es un efecto. No tienes que esperar a que cambie tu esposo, tu esposa, tu hijo o tu hija. Cambia tu actitud hacia ellos y vas a ver cómo van a cambiar. Tenles paciencia.
Usted no sabe lo que hace mi hijo, usted no sabe lo que hace mi hija. Yo no lo sé. Dios lo sabe porque Él conoce todos los corazones. Pero así como Él pacientemente espera tu conversión, también espera tú pacientemente su cambio. No puede cambiar de la noche a la mañana. Pero el pecado, te voy a decir una cosa, te puede producir un gozo momentáneo por un poco de tiempo, pero después se convierte en una hiel, se convierte en una amargura con el tiempo. Y por eso no se puede vivir en el pecado. Es un espejismo que tarde que temprano les dará la luz de la realidad. Pensaron que era un diamante y se convirtió en un pobre vidrio que daña y que corta y que no sirve para nada. Por eso nos dice aquí el Evangelio que cuando Jesucristo hizo varios milagros, fíjense más, después de eso Jesús realizó algunos milagros. Dice, estuvo en Jerusalén y muchos creyeron al ver los prodigios que hacía. Hizo prodigios, no nos explica cuáles. Y muchos creyeron en Él. Pero dice aquí algo interesante. Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Si aquí estuviera Jesús, y lo está, aquí en el sagrario, Jesús nos conoce a todos los que estamos aquí. Sabe el día que nacimos, sabe el día que vamos a morir, sabe tus pensamientos, sabe tus ideas, tus juicios, tus pecados y tus cosas buenas. Todo lo sabe, nada se puede esconder. Y por eso dice, no se fiaba y no necesitaba que nadie le descubriera lo que el hombre era, porque Él sabía lo que hay en el hombre. A veces nosotros en nuestra oración vamos y empezamos a hablar con Dios. Qué bonito, es bueno hablar con Dios. Pero tengo la esposa o el esposo, el hijo, el hermano que habla con Dios. Dios, ay, es que ya no aguanto a mi marido. Mira, Dios, déjame decirte cómo es mi marido. Y te dice Dios, ¿que cómo es? Si yo lo sé. A mí no tienes que andarme diciendo cómo es tu marido. Yo lo conozco más que tú. Pero vamos a hablar de ti. No eres tú muy juzgón, ¿no? Con tu prójimo. Señor, no estoy hablando de mí. No, vamos a hablar de ti. Dios nos confronta a cada uno de nosotros. No le hables a Dios de otras personas a menos que sea por una necesidad de sanación o de una necesidad que tiene, pero no le hables mal de otras personas porque Dios dice, ey, no hables mal de él. Tú no lo conoces, lo conozco más que tú, hijita, y sé lo peor que es, pero no vamos a platicar de eso, vamos a platicar de tú y yo. Prepárate a confrontarte conmigo, vamos a platicar tú y yo las cosas que necesitamos hablar. ¿De qué necesitas convertirte? ¿De qué necesitas transformarte? No me fío de tus palabras, hijita, porque te conozco. Pero quiero cambiar tu corazón. Déjame trabajar en esta cuaresma para cambiarte, para transformarte, para hacerte una mujer nueva, para hacerte un hombre nuevo, para hacerte un joven nuevo. Solo Jesús tiene el poder de hacer eso. Él no se fía de nosotros porque sabe lo débiles, lo perversos, lo enojones, lo desesperado que somos. Solo Él sabe escuchar y solo Él sabe responder. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo nació y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado, Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro. Dios nos revela sus caminos y está siempre dispuesto a guiarnos. Depositemos en sus manos nuestras peticiones. Para que los líderes de la Iglesia siempre se esfuercen por dar un mayor ejemplo de vida sencilla y de oración a los fieles, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los gobernantes y empresarios se comprometan a actuar por el bien de los pobres y desamparados, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los pueblos que sufren los estragos de la guerra disfruten pronto de una paz duradera, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los catecúmenos y candidatos sean fortalecidos en su conocimiento de las leyes de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los miembros de esta asamblea profundicen en la fe por medio del servicio a los necesitados, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos al Señor por el Papa Francisco, que se encuentra en Irak trabajando con los hermanos que han sufrido por la guerra terrible que vivieron mucho tiempo y aún hasta el día de hoy, por los cristianos que se encuentran con mucha esperanza en su visita y por el diálogo que tenga con las religiones no cristianas. Que el Señor nos conceda un espíritu de escucharnos unos a otros. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos también al Señor por las peticiones que cada uno de ustedes tiene en su corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por el reposo del alma de José de Jesús Llamas. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua. Que el alma de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Así sea. Dios de fidelidad, tú nos enseñas el camino de la verdadera sabiduría. Escucha las oraciones que elevamos hacia ti y las que están en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar. Presentamos
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él, conceded bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. De rodillas, por favor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y nuestro obispo auxiliar George, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo José de Jesús Llamas, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Digan los nombres de sus seres fallecidos. Admítelos a todos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a las enseñanzas de nuestro Salvador y reconociendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bajen sus manos, por favor. Aquí sobre el sacerdote pueden tenerlas levantadas aquí en esta oración. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Yeah.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Antífona de la comunión. El gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido donde poner sus polluelos. Junto a tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, dichosos los que viven en tu casa y pueden alabarte siempre.